Entonces, si no mal lo recuerdan, la semana pasada vimos algunas cosas de la tabla periódica, pero vimos específicamente el número másico y el número atómico. Ya, y cómo calcularlo, hicimos incluso un cuadro en el que había que rellenar con estos datos. Había que rellenar la cantidad de electrones, había que rellenar la cantidad, por ejemplo, de protones. En algunos casos me daban esos datos, yo tenía que colocar neutrones, o en su defecto colocar simplemente el número másico y el número atómico. Para ello, nos valíamos de una fórmula. Ya recuerden que no era necesario usar la tabla periódica, solamente saberse las fórmulas, que eran súper sencillas. Incluso una se usaba para varias cosas y lo único que había que hacer era despejar la incógnita, como usted lo hace en matemática cuando despejan la X. Pero aquí en vez de despejar X, despejaban una incógnita, que puede ser los neutrones, protones, etcétera. ¿Ya? Lo que toca ver ahora entonces es en sí las propiedades de la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, primero que todo, ¿qué es la tabla periódica? ¿De qué nos sirve a nosotros la tabla periódica y por qué tiene esta forma tan extraña? Porque si se dan cuenta, si yo les digo, por ejemplo, no que están en orden, ¿ya? Yo les puedo decir eso, pero ¿en qué orden? Por ejemplo, fíjense el hidrógeno que está acá de color morado, está como arriba solito, ¿ya? Y tiene el número uno, claro, está en orden uno, después si nos vamos al segundo, no nos vamos hacia abajo, nos vamos hacia el lado del helio, ¿ya? Y si queremos ir al número 3 por ejemplo, nos vamos al litio, nos devolvemos acá abajo y tenemos el litio. Entonces tiene un orden extraño. Ahora, si bien el orden es extraño, tiene lógica. Y eso es como la genialidad, por así decirlo, de la tabla periódica. Justamente ese orden. Porque la tabla periódica realmente lo que es básicamente un resumen eh, de todos los de todos los elementos realmente que se conocen hasta el día de hoy. ¿Ya? Que componen todo lo que nosotros vemos realmente. Y lo que no vemos también. Y además nos entrega varios datos y características de estos elementos. Por ejemplo, como si les iba diciendo, este orden no es aleatorio. Este orden está así, el helio está allá arriba, el hidrógeno igual, por un motivo. ¿Ya? Eh, y muchos de estos motivos es básicamente en su estructura atómica. ¿Ya? Su estructura atómica nos da este orden. Y además, el hecho de que estén unos elementos cerca de otro nos habla también de que tienen características similares. Por ejemplo, el litio con el sodio, que se pueden ver acá en el primer grupo. Entonces está el helio, perdón, el hidrógeno, bajamos, está el litio, después está el sodio. El litio, si se dan cuenta, con el sodio están en el mismo grupo y además incluso tienen hasta el mismo color. ¿No es cierto? Aquí se utiliza varios colores, le dieron hasta el mismo color. Y eso no es aleatorio, el hecho de que tengan el mismo color es que tienen características similares, que la vamos a ir viendo más adelante. Y lo primero que tenemos que saber es que la tabla periódica se ordena en grupos y periodos. ¿Ya? Los grupos son aquellos que están, son aquellas columnas de manera vertical. ¿Ya? Y los periodos son aquellas columnas de manera horizontal. Ya les voy a mostrar cómo se ordenan, cómo se ven visualmente en, valga la redundancia, en la tabla periódica. Pero lo que tienen que saber es que los grupos van del 1 al 18, ¿ya? De derecha a izquierda. Es decir, tenemos un máximo de 18 grupos en la tabla periódica. Y van como dice acá, se nombran de izquierda a derecha. Ya como dice acá. Es decir, el grupo uno sería toda esta columna desde el hidrógeno, ¿no es cierto? Pasando por el litio, ¿no es cierto? Hasta el último elemento que tenemos acá abajo. Todo esto sería el grupo uno, ¿ya? El grupo 2 entonces, ¿no es cierto? Sería acá el berilio, ¿ya? Y así serían los grupos, el uno, el 2, el 3, hasta el 18, que sería el helio. Ya del helio hacia abajo es el grupo 18, ¿ya? En cambio los periodos no van del 1 al 18, los periodos son mucho menos, que van del 1 al 7. Y se van nombrando de arriba hacia abajo. Es decir, donde está el hidrógeno es el periodo uno. El litio es el periodo 2. Ya del litio hacia la izquierda. Por decirlo de alguna manera. Todos estos pertenecen al grupo, perdón, al periodo 2. ¿Ya?
del sodio, ¿no es cierto? Pasando por el magnesio hasta el argón, que está acá al final, es el periodo 3. Luego el potasio es el periodo 4, pasando hasta el criptón, por ejemplo, tomando obviamente todos los elementos que están acá al medio, y así sucesivamente hasta llegar al periodo 7. ¿Cómo se vería esto de mejor manera? Así. Aquí podemos ver, ya están enumerados, de hecho. En el caso de los grupos, están enumerados de color como rojo carmesí, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta el 18. Y la flecha nos indica en dirección que se van colocando los números, ya del 1 hasta el 2. O sea, del 1 hasta el 18. ¿Ya? Por ejemplo, acá el hidrógeno, el grupo 1, ¿no es cierto? De ahí hacia abajo es el grupo 1. No, no quiere decir que solamente el hidrógeno sea el grupo 1, sino que es desde el hidrógeno hacia abajo. Aquí igual, en el grupo 2, por ejemplo, del berilio hacia abajo. ¿Ya? Y así todos, hacia abajo. Del 4, por ejemplo, hacia abajo. Si nos vamos, por ejemplo, al carbono, que está en el grupo 14, por ejemplo, del carbono hacia abajo. ¿Ya? Estos que están de color verde acá abajo, que dice lantánidos y actínidos, estos dos, los vamos a dejar aparte. Ya son, por así decirlo, las tierras desconocidas, por así decirlo. Esto como que no se toman en cuenta para nombrar los grupos y los periodos, solamente vamos a tomar en cuenta la parte de arriba. ¿Ya? Por eso los lantánidos y los actínidos no están enumerados. ¿Ya? Así que estos ignórenlos por ahora, porque por ahora a ustedes no les toca ver eso todavía. Si vamos, por ejemplo, al grupo 16, que tenemos el oxígeno. Ya yo se lo voy mencionando porque a lo mejor se puede ver muy, muy chico la imagen. Pero esto es el oxígeno, y del oxígeno, por ejemplo, pasamos al azufre, ¿no es cierto?, hacia abajo. Entonces es el grupo 16. Y el 18 tenemos desde el helio hacia abajo. ¿Ya? Los periodos, en vez de ir desde arriba hacia abajo, los periodos van desde la izquierda a la derecha. ¿Ya? Es decir, en el periodo 1 solamente tenemos dos elementos. Tenemos el helio hacia la izquierda, pero tenemos el hidrógeno hacia la izquierda hasta llegar al helio. Ya tenemos solamente estos dos. Si vamos, por ejemplo, al periodo 2, tenemos el litio, pasamos por el berilio, ¿no es cierto? Pasamos por el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, hasta llegar al neón. ¿Ya? Entonces sería el periodo 2, por ejemplo. ¿Ya? Imaginemos que yo les pregunto, nómbreme un elemento químico que se encuentre en el periodo, eh, vamos a decir, 3. ¿Ya? Entonces usted me tiene que mencionar cualquier elemento que se encuentre en el periodo 3. Entonces usted me podría mencionar, por ejemplo, podría ver su tabla periódica y decir, ah, mira, todo esto está en el periodo 3. Está el sodio, está el magnesio, aluminio, silicio, el fósforo, el azufre, el cloro, el argón. Entonces están en el periodo 3. Entonces usted si me menciona cualquiera de esos, tendría correcta la respuesta. Porque me puede decir, ah, el periodo 3, por ejemplo, está, no sé, ya el aluminio. Ya que está aquí, se escribe una A mayúscula y una L minúscula. ¿Ya? Eso es aluminio. Se me dice, ah, coloca aluminio y la tengo buena. ¿Ya? O por el contrario, le podría preguntar, por ejemplo, en vez de preguntar por periodos, les digo, nómbreme un elemento químico que esté en el grupo eh, 18, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo lo que está en el grupo 18 son los que están acá al final, que puede ser, por ejemplo, el helio, el neón, el argón. Recordamos que los grupos van de arriba hacia abajo. Si bien yo los escribo de izquierda a derecha, ya porque lo escribo la izquierda parte en el 1 y finalmente la derecha termina en el 18 pasando por todos los números, el grupo es hacia abajo. Ya, yo los nombro de izquierda a derecha, pero el grupo es hacia abajo. ¿Ya? Es decir, aquí pertenece el helio, el neón, el argón, el criptón, etcétera. Y si yo escribo cualquiera de estos, tendría buena la respuesta. ¿Ya? Y aquí se ve a más detalle todavía. Dice, eh, todo sería el grupo 2, por ejemplo. Acá yo encerré todo lo que sería el grupo 2, ya que está de color rojo. Y de color verde, yo encerré lo que vendría siendo el periodo 5, ya que es todo esto. Si yo quiero, por ejemplo, encerrar el periodo 6, encerraría todo lo que está acá abajo, hacia el lado. Si, por ejemplo, yo quiero encerrar el grupo 8, lo encerraría de acá, desde el 8 hacia abajo, encerraría todo esto. ¿Ya? Entonces los grupos los encierro hacia abajo, por así decirlo, los grupos hacia abajo y los periodos hacia el lado. Ahora se preguntarán por qué se ordenan de esta manera, por qué se ordenan en grupos y en periodos, si finalmente es lo importante. Básicamente, todos los elementos que pertenecen al mismo grupo poseen características similares. ¿Ya? Por ejemplo,
todos los que están en el grupo 2, por ejemplo, pueden ser metales que tienen características similares, ¿ya? O, no sé, pues en el grupo 18 pueden ser gases, todos estos son gases que tienen características similares, ¿ya? Entonces cada grupo tiene, por así decirlo, sus características y está en ese grupo, ese elemento está en ese grupo porque ese elemento comparte características muy parecidas con otro elemento del mismo grupo, ¿ya? En el caso del periodo, eh, los ordenamos por los niveles energéticos. ¿Qué quiero decir yo con los niveles energéticos? Recordemos que en el modelo atómico está el núcleo, ¿ya? Y alrededor del núcleo está lo que serían las orbitales. ¿Ya? Recordemos que las orbitales es donde por donde podemos encontrar los electrones, ¿ya? Recordemos que yo hacía el parentesco con un sistema solar, ¿ya? Tenemos el núcleo, que sería el Sol, y las orbitales serían entonces la orbital por donde viajan los planetas, ¿ya? Pero no todos los planetas viajan en la misma orbital. Por ejemplo, Marte, por ejemplo, viaja en una orbital. La Tierra, ¿no es cierto?, que se encuentra más lejano, ¿no es cierto?, viaja en otra orbital. Y así con todos los planetas que viajan en su propia orbital. Lo mismo pasa con los electrones. Hay electrones que viajan en una orbital más cerca, electrones que viajan en una orbital más lejos, ¿ya? Específicamente, un átomo puede llegar a tener aproximadamente de 1 a 7 orbitales. ¿Ya? Entonces los electrones que están en el orbital 1 pertenecen al periodo 1. ¿Ya? Los átomos que tienen orbitales, 2 orbitales pertenecen al periodo 2. Los otros átomos que tienen orbitales, tienen 4 orbitales, por ejemplo, pertenecen al periodo 4. Inclusive hay casos en los que hay átomos que tienen hasta 7 orbitales. Tienen muchos electrones, así que tienen 7 orbitales. ¿Ya? Y esos pertenecen al periodo 7. ¿Ya? ¿Y por qué se llama niveles energéticos? Porque recordemos que entre más alejado esté un orbital del núcleo, más energía tienen esos electrones. ¿Ya? Es decir, un electrón que esté en el orbital 7 tiene mucha más energía que un electrón que esté en el orbital 2, por ejemplo, o en el orbital 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso se ordenan así los elementos. Dicho de otra manera, yo puedo decir, por ejemplo, de que el litio, que se encuentra en el periodo 2, posee 2 orbitales. ¿Ya? El berilio, que se encuentra en el periodo 2 igualmente, posee también 2 orbitales. El oxígeno, que si bien está en el grupo 16, pero está en el periodo 2, tiene igualmente 2 orbitales. Si yo le digo, por ejemplo, búsquenme un elemento químico que posea hasta 7 niveles de energía, o lo mismo que decir, hasta 7 orbitales, ¿ya? Tendría que buscar acá abajo, en el último, en el periodo 7, ¿ya? Tendría que buscar uno acá y yo lo escribiría, ¿ya? Entonces, lo mismo, así es como, por ejemplo, ustedes podrían responder esa pregunta. Antes de pasar con eso, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda de cómo se ordenan los grupos y los periodos? ¿Les quedó claro cómo... oh, les quedó claro cómo pueden ubicar estos elementos? Si yo les digo, por ejemplo, los colores tienen un sentido, Cristóbal, lo vamos a ver justamente ahora. Pero antes de ver por qué tienen tan colores, me gustaría saber si tienen alguna duda. Si yo, por ejemplo, les pregunto, busquen un elemento que pertenezca al grupo 16. ¿Ustedes sabrían ubicarlo? Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver si lo logran, ¿ya? Les voy a colocar esto de acá, lo voy a agrandar. Y como aquí no aparecen los nombres, me aparecen solamente el símbolo químico. Recordemos que el símbolo químico son las letras y el nombre sería el nombre. Por ejemplo, el símbolo químico del litio sería una L y una I minúscula. El nombre sería litio, ¿ya? Como no aparece el nombre, solamente aparece el símbolo químico. En el chat quiero que me escriban solamente el símbolo químico, obviamente, ¿ya? Y quiero que me escriban entonces en el chat el elemento químico, porque es uno solo, el elemento químico, que solamente recuerden que creo que me escriban la letra o las letras. El símbolo químico que pertenece al grupo 5, ya, el símbolo químico que pertenece al grupo 5 y está además en el periodo 4,
¿ya? El símbolo químico que cumple esos dos requisitos. Está en el grupo 5 y además está en el periodo 4, ¿ya? Y escríbanme la letra o las letras. Entonces ahí ustedes tendrán que, con los deditos entonces, apuntar el grupo 5 y buscar cuál de esos está en el periodo 4. Sería como juntar extremos, por así decirlo. Se vayan escribiendo en el chat. Y yo ya lo encontré ya encontré la letra. Grupo 5, periodo 4. A ver si lo encontraron. Sí, ahí lo encontraron, ¿no es cierto? Sería entonces el símbolo químico que se escribe con una V. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo los compañeros lo encontraron? Voy a mostrar cómo los compañeros lo encontraron. Que vamos a agrandar esto. Lo que hicieron los compañeros, o lo que, bueno, aquí yo les dije, por ejemplo, grupo 5 y periodo 4. Entonces usted lo que puede hacer es primero buscar el grupo del periodo. ¿Ya? Vamos a buscar, por ejemplo, primero el periodo. Ya, yo le dije periodo 4. Entonces buscamos aquí 1, 2, 3, 4. Aquí está el periodo 4. ¿Ya? Entonces todo lo que está desde acá, de donde está mi mouse, que sería el potasio, hacia la izquierda, todo esto es el periodo 4. Pero además le dije grupo 5. Entonces, el potasio no puede ser porque en el potasio está en el grupo 1, periodo 4. El calcio entonces tampoco puede ser, porque está en el periodo 4, grupo 2, ¿ya? Entonces, seguimos hacia la izquierda, entonces este es el grupo 3, grupo 4, y aquí está, el grupo 5. Entonces, este elemento químico que tenemos acá está en el periodo 4, sí, cumple con lo que les dije, y además está en el grupo 5, ¿ya? Periodo 4, grupo 5. Entonces, aquí estaría, ¿ya? Ahora, si les pregunto, por ejemplo, el, el carbono, ¿ya? El carbono donde está mi mouse, el carbono que está aquí, ¿ya? La parte aquí amarilla, por así decirlo, acá arribita, al lado de la B, que sería el boro, tenemos una C mayúscula. Ese es el carbono, ¿ya? Yo pregunto, ¿este carbono a qué grupo y a qué periodo pertenece? Entonces usted me tiene que escribir, pertenece al grupo tanto y al periodo tanto. Ya me pueden escribir simplemente los números. Me pueden escribir, por ejemplo, no sé, el grupo 6, periodo 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces escriban ahí cuál es realmente. A qué grupo pertenece el carbono y a qué periodo. Ya lo voy a dejar un momento ahí para que van a escribirlo. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes es buscar los números que pertenecen al carbono. ¿Ya? Con eso deberían haberlo logrado en el tiempo que les di. Ya, me dicen que está en el, dice, es como jugar al bachillerato o algo, sí, es como jugar al bachillerato. Ya, entonces ustedes deberían, ya me dijeron el grupo 14 y periodo 2, ya vamos a comprobarlo. Vamos entonces al grupo 14, sí, cumple con el grupo 14 porque aquí incluso está acá arriba el grupo 14. Y periodo 2 sí, porque aquí está el 2, nos vamos hacia la izquierda y aquí está. ¿Ya? Entonces así es como se ubica. Entonces ya doy por asumido que saben ubicar, pero recordar que los elementos de un mismo grupo van hacia abajo y los elementos del mismo periodo van hacia el lado. Por ejemplo, si yo les pregunto ahora otra pregunta, ya que tenemos el carbono, escríbanme algún elemento químico que pertenezca al mismo grupo que el carbono. Algún elemento químico que pertenezca al mismo grupo que el carbono. Y ya sabemos que es el grupo 14. Entonces escríbanme cualquier elemento químico, hay varios, me pueden escribir cualquiera, que pertenezca al grupo 14 al igual que el carbono. Escríbanme eso. Que obviamente me escriben solamente el símbolo químico porque el nombre no aparece. Cualquier elemento químico que pertenezca al mismo grupo de carbono que es el grupo 14. ¿Cuál me escribieron? FI, PP, ¿no es cierto? Recordemos que la primera se escribe con mayúscula. ¿Ya? Vamos, colocaron.
Aquí está el carbono. Ya, ¿no es cierto? A mí me colocó el PB, ¿no es cierto? P mayúscula, B minúscula. Ya, SI, ¿no es cierto? Que será silicio, ¿no es cierto? Entonces, si no me recuerdo, será germano. Ya, entonces todos estos, uno también me colocó FI, ¿no es cierto? Todos estos serían del mismo grupo que el carbono. Ahora una pregunta diferente. Escríbame un elemento químico que sea del mismo periodo, ya, del mismo periodo que el carbono. Recordemos que el carbono pertenece al periodo 2. Entonces, algún elemento químico que sea del mismo periodo que el carbono, ¿ya? Porque el grupo ya me respondieron. Ahora me interesa uno que sea del mismo periodo que el carbono, ¿ya? Ahí vayan entonces escribiendo solamente la letra. Litio, nitrógeno, oxígeno, ¿no es cierto? Entonces está bien, ¿ya? Sí, el C es carbono, sí, C es carbono por si acaso. Entonces ahí me escribieron varios, me escribieron oxígeno, me escribieron litio, y entonces están correctos eso, ¿ya? Porque en carbono, todo lo que está, por ejemplo, vamos a mencionar los que están en el periodo 2. Tenemos el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Todos esos, cualquiera de esos que me hubiesen respondido estarían buenos, ¿ya? Y aquí nos dice también, obviamente, cómo ubicarlos, ¿ya? Ahora, ¿por qué los colores? ¿Por qué se representan colores? Respondiendo a la pregunta del compañero. Estos colores nos dicen, nos dan agrupaciones, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, nos habla de que todos los que sean de color celeste son elementos químicos metálicos, ¿ya? Entonces, todos los que tengan ese mismo color celeste son metales, es decir, el litio, el berilio, el magnesio, el sodio, todos esos se consideran grupos, ser elementos químicos que son metales, ¿ya? Todo lo que sean de color verde se consideran metaloides. Ya vamos a ver lo que es un metaloide. No se preocupen por eso todavía. Pero me interesa que ustedes sepan que todos los que están de color verde, ¿no es cierto? Que es como una isla que están diagonales abajo, ¿no es cierto? Todos esos son metaloides. Y todos los que están de color amarillo, que es el hidrógeno, y todos los que están aquí, ¿no es cierto? Los últimos grupos, ¿no es cierto? Que están acá, el grupo 17, grupo 16, etcétera. Todos estos son no metales, ¿ya? Y finalmente los que están de color rojo son los gases nobles. Todos estos son la familia de los gases nobles. Entonces, los colores que nos dice ahí nos hablan de agrupaciones, como de familias, ¿ya? Entonces, independiente del grupo y del periodo que tengan, todos los que están de color celeste son metales. Los que están de color verde son metaloides. Los que están de color amarillo son los no metales. Y los que están de color rojo son los gases nobles. Igual que hicimos la actividad, acabamos de hacer la actividad de reacción, yo le podría hacer una actividad parecida. Podría ser, por ejemplo, díganme algún elemento químico que sea metal. Entonces ustedes va a esta tabla y buscan un elemento químico que sea metal. Entonces me busca cualquier elemento químico que esté pintado con color celeste. ¿Ya? Lo mismo podría ser, por ejemplo, busquen un elemento químico que sea un gas noble. ¿Ya? Entonces se va a los gases nobles que están de color rojo, y cualquiera que usted me escriba de esto, estaría bueno. Ya lo mismo con los metaloides y los no metal. ¿Ya? Es así de simple. Ahora, en internet usted puede buscar otras agrupaciones. Ya, esto es una de las muchas agrupaciones que hacen en internet. Yo les doy esta porque la otra agrupación la van a ver más adelante. Ahora, ¿qué es un metal? ¿O qué elemento químico se considera metal? ¿Qué se considera un metaloide? ¿Qué se considera un no metal? ¿Y qué se considera un gas noble? Esas descripciones están acá. Los metales son elementos químicos que conducen en calor y electricidad y son brillosos. Además, todos a temperatura ambiente, es decir, la temperatura que tenemos en este momento, o que tenemos el día a día, siempre está en estado sólido a esa temperatura, menos el mercurio. El mercurio a temperatura ambiente está en estado líquido. Recordemos que el mercurio lo podemos encontrar dentro de los termómetros, ¿ya? Y también dice que se pueden dividir en otro tipo de metales, como los alcánidos, alcalinotierros y de transición, ¿ya? Eso no lo vamos a ver todavía. Ya lo que me interesa que ustedes sepan es que actualmente los metales son los que consideramos como aquellos que conducen el calor, la electricidad y además son brillosos, ¿ya? Saltemos los metaloides y vamos automáticamente a los no metales, ¿ya? ¿Por qué? Porque los no metales son lo contrario de los metales, es decir, tienen mala conducción de calor, mala conducción de electricidad, y además muchos suelen estar en estado gaseoso sólido a temperatura ambiente, ¿ya? Menos el bromo, que suele estar en estado líquido.
Ahora sí expliquemos qué está al medio, expliquemos lo que son los metaloides. Los metaloides son elementos químicos que poseen características de ambos. Es decir, los metaloides poseen características tanto de metales como no metales. Ya, entonces, en resumen, los metales son aquellos que conducen el calor y la electricidad, son brillosos y suelen estar en estado sólido menos el mercurio. Los metaloides poseen características tanto de metales como de no metales. Y los no metales son aquellos que tienen mala conducción de calor, de electricidad, además no suelen ser brillosos y suelen estar en estado gaseoso y sólido a temperatura ambiente, menos el bromo que está en estado líquido. Y finalmente nos quedan los gases nobles. Los gases nobles, como su nombre lo dice, son elementos gaseosos que son muy estables. Y al ser muy estables, tienen la característica de que no suelen como juntarse con otros elementos. ¿Ya? De ahí que se llama gases nobles, como que no se juntan, por así decirlo, con la prole. Entonces ellos son como son nobles, no se cruzan con el resto. Entonces, de ahí viene el nombre. Son gases que no suelen formar enlaces con otros elementos químicos porque su estructura atómica suele estar equilibrado. Recordemos que los elementos químicos se juntan para buscar el equilibrio. Como los gases nobles ya tienen ese equilibrio, no necesitan juntarse con otros elementos químicos. ¿Ya? ¿Alguna duda con las características de esos tres? Si hay alguna duda con la descripción de los metales, no metales, los metaloides y los gases nobles, me la escriben después en los comentarios. Eso sería simplemente definición. Ya, eso es más sencillo que sería simplemente definiciones. Vamos ahora con el rayo atómico. Eh, Profe, se mutió. Se le acabó la pila a los cascos. Profe, Ah, Ahí sí. sí, ahí sí. sí, Ya, entonces nunca compren audífonos de 60.000 pesos, ¿ya? Ya, los entonces, crack and Razer son más, son con cables mejores. sí, es que yo tenía como el pechito de querer algo inalámbrico. Entonces, volviendo a la clase, ya que se me habían muteado los audífonos, nos vamos a remontar a lo que era matemática, ¿ya? Cuando uno calculaba el radio de una circunferencia en matemática, ¿se acuerdan cuando usted calculaba el radio y el diámetro? El diámetro entonces era todo esto, la mitad completa, por así decirlo, partiendo por la mitad de la circunferencia, ¿ya? El radio era entonces lo que acá está de color verde, ¿ya? Eso sería un radio en una circunferencia. Y el diámetro, por ende, sería R por 2, ¿se acuerdan de eso? Que sería 2, que serían 2R, que básicamente es 2 por R, que sería el radio por 2. Entonces, aquí es lo mismo, ¿ya? El radio es desde el núcleo de este átomo, en este caso, que sería la circunferencia, hasta el orbital más lejano, ¿ya? Del núcleo hasta el orbital más lejano, lo que está básicamente acá de color verde, entonces sería el radio atómico. Entre mayor sea el radio atómico, más grande es este átomo. Entre menor sea el radio atómico, más pequeñito es este átomo. Si vamos a la imagen acá donde están estas circunferencias, vemos que de los más pequeñitos tenemos el hidrógeno. Ya, el hidrógeno tiene un radio atómico muy pequeñito. Si vamos hacia la izquierda, vamos a ver que el helio es incluso más pequeño que el hidrógeno. ¿Ya? Si vamos hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que estos rayos atómicos van aumentando. ¿Ya? Es decir, el hidrógeno tiene un radio atómico más pequeño que el litio. Entonces el litio tiene un radio atómico más grande. El sodio tiene un radio atómico más grande que los otros dos. El potasio, más grande todavía. Y así va aumentando, ¿cierto? Hasta aquí el último elemento químico que tenemos en esta esquina que tendría el radio más grande. Entonces, ¿qué tienen que tener en consideración acá? Lo primero, tienen que saber que el radio atómico es la distancia que existe entre el núcleo y la capa de electrones más externa, ¿ya? Y si se dan cuenta, esto que está acá está en el mismo orden que la tabla periódica, ¿ya? Entonces, a medida que vamos hacia la izquierda, el radio atómico va disminuyendo. Y a medida que vamos hacia abajo, a medida que el periodo va aumentando, el radio atómico va
va aumentando y a medida que vamos hacia la izquierda va disminuyendo. ¿Ya? Por ejemplo, si les pregunto, ¿quién tiene un radio atómico más grande? Vamos a ir a esta tabla periódica de acá. ¿Quién tiene un radio atómico más grande? ¿El litio que tenemos acá o el berilio? ¿Cuál creen ustedes? ¿El litio o el berilio? Teniendo en consideración que va disminuyendo hacia la izquierda. ¿Quién tendría un radio atómico más grande? Y en base a la misma pregunta, ¿quién tiene un radio atómico más grande? El potasio, que está aquí con una letra K, donde terminamos, este es el potasio. ¿El potasio o el sodio? ¿Quién tendría un radio atómico más grande? La primera pregunta sería litio y la segunda sería potasio, ¿no es cierto? Porque el potasio está más hacia abajo. Entonces, estas líneas que ustedes tienen acá, se los tienen que aprender de memoria idealmente, ¿ya? Porque al saber ustedes al saber estas líneas, ya tienen la tabla periódica en la mente, ya pueden responder todo esto sin ver esta imagen, ¿ya? O sin, por ejemplo, pueden responderlo teniendo esto, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes saben, por ejemplo, de que el rayo atómico disminuye hacia la izquierda, ya saben que el litio, perdón, el helio, perdón, el hidrógeno, tiene un radio atómico más grande que el helio, ¿ya? Ustedes ya saben, por ejemplo, que sabiendo que aumenta hacia abajo, ustedes ya saben, por ejemplo, que el potasio tiene un radio atómico más grande que los que están arriba, que el sodio, el litio y el hidrógeno, ¿ya? Ya saben, por ejemplo, que el fósforo que tenemos acá, con la letra P, tiene un radio atómico más grande que el hidrógeno que está acá arriba de él, ¿ya? Entonces por eso coloqué esas flechas, ya esas flechas se suelen colocar harto. De hecho en internet hay un montón de imágenes con estas flechas. Y otra manera que se pueden recordar esto es lo que yo encerré acá en un cuadrito. Dice, a mayor grupo, es decir, entre más sea el grupo, mayor el número del grupo, menor radio atómico. Es decir, si del grupo 1 al 18, los que están en el grupo 1 tienen un radio atómico mayor que los que tienen en el grupo 18. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el periodo. A mayor periodo, mayor radio. Por así decirlo, son directamente proporcionales. ¿Ya? Entre más grande sea el periodo, más grande es el radio también. ¿Ya? Luego tenemos el radio iónico. El radio iónico, para que se entienda, es exactamente lo mismo, con una diferencia, una pequeña diferencia, al radio atómico. ¿Ya? Entonces, el radio iónico, por así decirlo, es lo mismo que el radio atómico, con una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Primero recordar que un ion es un elemento eléctricamente cargado. ¿Se acuerdan cuando yo le escribía, por ejemplo, un sodio y le ponía un más arriba? O le ponía un negativo y un 2, ¿no es cierto? Y eso modificaba la cantidad de electrones que habían y por ende en la tabla esa que rellenamos había ciertas variaciones. Esos son ion, ¿ya? Un ion es un elemento eléctricamente cargado, ya sea positivo o negativo. Cuando este elemento eléctricamente cargado está eléctricamente cargado de manera positiva, se llama cation. Si por el contrario este elemento está cargado de manera negativa, se llama anión. ¿Ya? Ahora, el radio atómico es lo mismo que el radio iónico. La diferencia es que como un ion ganó o perdió electrones, la capa más externa se puede modificar. Por ejemplo, imaginemos que un elemento químico tiene dos electrones en la capa más externa, pero los perdió. Entonces, al perderlos se convirtió en un ion, ¿no es cierto? Específicamente un cation. Entonces, al perder esos dos electrones que estaban en su capa más externa, perdió esa capa. Entonces, ya no es tan grande como era antes, sino que ahora su radio disminuyó. Entonces, dicho de otra manera, dicho de manera más simple, un ion puede modificar su radio iónico en relación a si gana o pierde electrones. ¿Ya? Si gana electrones, a lo mejor su radio iónico aumentó. ¿Ya? Si pierde electrones, a lo mejor su radio atómico disminuyó. Por ejemplo, imaginemos el litio en estado neutro. ¿Ya? El litio en estado neutro tiene, tiene un tamaño específico
de rayo atómico, ¿no es cierto? Pero imaginemos que el litio ganó electrones. Entonces, este radio del litio al ganar electrones puede aumentar, ¿ya? Entonces, un litio en estado neutro es más pequeño, por así decirlo, que un litio que sea un ion que haya ganado electrones, ¿ya? O lo puedo hacer de la siguiente manera. Un litio en estado neutro es más grande que un litio que haya perdido electrones, es decir, que sea un cation, ¿ya? Entonces, eso es lo que se trata de explicar con esto. Que si bien el rayo atómico con el rayo iónico tienen una descripción similar, porque ambos son el tamaño desde el núcleo la capa más externa, de hecho es el mismo dibujo, si se dan cuenta, aquí en color verde, y aquí igual es el mismo dibujo, lo que lo pegué, ¿ya? La diferencia es que este radio se puede modificar, puede aumentar o puede disminuir. ¿De qué va a depender eso? Va a depender si ganó o perdió electrones, ¿ya? Entonces se puede dar el caso, por ejemplo, de que un litio, por ejemplo, que haya perdido electrones, a lo mejor perdió tantos electrones que es del mismo tamaño que el hidrógeno, es tan chiquito como un hidrógeno, ¿ya? Porque perdió muchos electrones. Entonces a lo mejor se pueden dar casos como eso. Y si se dan cuenta, esto que sale acá en un recuadro es lo mismo que sale acá. Dice, a mayor grupo, menor radio. ¿Ya? Igual que acá arriba. A mayor grupo, menor radio. Igual acá. A mayor periodo, mayor radio. A mayor periodo, mayor radio. Y las flechas son las mismas, ¿no es cierto? Disminuye hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. Disminuye hacia la izquierda y aumenta hacia abajo. ¿Ya? ¿Se logra entender la similitud que hay entonces entre y la diferencia también que hay entre rayo atómico y rayo iónico? Si hay alguna duda, entonces me lo preguntarían después. Entonces ya nos queda poquito para finalizar. Pero hay que ver tres conceptos que son importantes. Uno de ellos es la electroafinidad. ¿Qué es la electroafinidad? La electroafinidad, como dice acá, dice corresponde a la cantidad de energía necesaria para que un átomo en estado gaseoso y en estado fundamental adquiera un electrón y se convierte en un ion. En español, la electroafinidad es básicamente cuando un átomo es la energía que necesita un átomo para adquirir un electrón. ¿Ya? Simplemente eso. Tengo un átomo en estado neutro y este átomo necesita una cierta cantidad de energía para pescar un electrón y quedárselo para el mismo. ¿Ya? Es como que hay un electrón ahí, lo pesco y me lo quedo. ¿Ya? Pero para pescarlo y quedármelo, necesito una cierta cantidad de energía. Algunos átomos necesitan más energía para agarrar ese electrón, otras necesitan menos energía para agarrar ese electrón. ¿Ya? Eso es la electroafinidad. O sea, la electroafinidad es la energía total, la energía específica que necesita un átomo para pescar ese electrón y quedárselo. Y como pesca ese electrón y se lo queda, va a tener un electrón extra. Por ende, se va a convertir en un ion negativo. ¿Ya? Quedaría, por ejemplo, litio con un menos, ¿no es cierto? O hidrógeno con un menos. ¿Ya? O si agarró dos electrones, quedaría, por ejemplo, el sodio con un 2 y un menos. ¿Ya? Para que se entienda, lo voy a escribir acá. Queda, por ejemplo, no sé, litio con un negativo, ¿no es cierto? O si agarró dos electrones, quedaría así, ¿no es cierto? Que recordemos que nosotros lo escribíamos más pequeñito, ¿cierto? Para confundir lo escribíamos así, pero lo escribíamos arriba. ¿Ya se acuerdan de eso? Entonces, a eso me refería. Eso es básicamente la electroafinidad. La energía necesaria para que un elemento químico, o un átomo, que es lo mismo, eh, pesque un electrón y se lo quede. ¿Ya? Y fíjense las flechas, sí. Las flechas son totalmente lo contrario a lo anterior. En este caso, la electroafinidad, esa energía, la cantidad de energía, aumenta hacia la izquierda. ¿Ya? Aquí es diferente. Por ejemplo, aquí disminuía, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Aquí, por el contrario, aumenta. Y aquí el rayo iónico, para que aumente el radio y rayo iónico, aumenta hacia abajo. Aquí es al contrario, disminuye hacia abajo. ¿Ya? Entonces ustedes ya tienen que saber qué es lo contrario. Si se aprenden uno, automáticamente se aprenden el otro, porque tienen que acordarse que es lo contrario. La energía de ionización
Si se fijan en las flechas son iguales. Aumentan hacia el lado, disminuyen hacia abajo. ¿Ya? Pero ¿qué es la energía de ionización? La energía de ionización corresponde, como dice acá, a la cantidad de energía necesaria para que un átomo, repito, gaseoso en estado fundamental, en vez de ganar un electrón, lo pierda. ¿Ya? Por así decirlo, lo contrario. ¿Ya? La electroafinidad es la energía que necesita un átomo para que adquiera un electrón. La energía de ionización es lo contrario. Es la energía que necesita un átomo para que pierda ese electrón. Por eso acá se convierte en un elemento en estado negativo, anión, y aquí como pierde el electrón, se convierte en lo contrario, en un elemento en estado positivo, porque perdió, recordemos que el electrón es una carga negativa, así que perdió ese electrón, que lo conocemos como cation. ¿Ya? Ahora se estarán preguntando, ¿qué quiere decir que está en estado gaseoso y en estado fundamental? Porque lo mencioné por algo. Estado gaseoso es simplemente eso, que esté en estado gas. Recordemos que está sólido, líquido y gaseoso. Entonces, esta regla se aplica solamente al elemento que está en estado gaseoso, estado gas. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que está en estado fundamental? Estado fundamental es simplemente de que sus electrones estén ordenados correctamente. Por ahora es más complejo que eso, pero por ahora ustedes tienen que saber que el estado fundamental es que sus electrones estén correctamente ordenados. Ya, simplemente eso, nada más que eso. Después, más adelante, en cursos más grandes, ustedes van a saber esto a mayor complejidad. ¿Ya? Entonces, no se olviden, electroafinidad, energía que necesita un átomo para ganar un electrón y se convierte en un átomo negativo. Energía de ionización es lo contrario. Es la energía que necesita un átomo para perder ese electrón y quedar en estado positivo. ¿Ya? Y aquí en este recuadro estaría más o menos la explicación. ¿Qué me dice acá? Dice, entre mayor sea el grupo del átomo, es seguir hacia el lado, mayor será su energía de ionización. Por el contrario, entre mayor sea su periodo, menor será esta. Básicamente lo que me explica acá es por qué están dispuestas las flechas de esta manera. Por qué aumenta hacia el lado y por qué disminuye hacia abajo. Es lo que me explica acá en este párrafo de aquí arriba. Y acá abajo me explica por qué ocurre eso. Me dice que esto se debe a que como los electrones están más cerca del núcleo, es más difícil que se separen. Entonces, como el hidrógeno es más pequeñito, entonces el hidrógeno, el electrón está más cerca del núcleo del hidrógeno porque es más pequeñito, es más difícil que se separe, es como imanes, ya con el positivo con el negativo se atraen. Entonces es más difícil que se separen. En cambio, este último átomo que tenemos acá abajo es muy grande. Entonces, el último electrón está muy alejado del núcleo, porque por algo es tan grande. Entonces, es más fácil que ese último electrón, como está muy alejado del núcleo, es más fácil que se separe y se vaya. ¿Ya? Y finalmente, tenemos el último concepto, que es la electronegatividad. ¿Ya? Entonces tenemos electroafinidad, energía de ionización y finalmente tenemos electronegatividad. Y si se dan cuenta, antes de explicar lo que es electronegatividad, si se dan cuenta, las flechas en estos tres están dispuestas de la misma manera. Fíjense en las flechas. Electroafinidad aumenta hacia la izquierda, disminuye hacia abajo. Energía de ionización, lo mismo, aumenta hacia la izquierda y disminuye hacia abajo. Electroafinidad igualmente, aumenta hacia la izquierda y disminuye hacia abajo. Entonces, estos tres tienen las flechas iguales. Ya, entonces tienen que acordarse de eso. Por el contrario, el radio atómico y el radio iónico es lo contrario. Disminuyen hacia la izquierda en vez de aumentar y aumentan hacia abajo en vez de disminuir. ¿Ya? No se olviden, eso es importante porque les va a ayudar a recordarlo. ¿Qué me dice que es la electronegatividad? Me dice, la electronegatividad corresponde a la capacidad que tiene un átomo, de una molécula obviamente, para atraer hacia él los electrones que comparte con otro elemento de la misma molécula y formar enlaces. En español, las moléculas recordemos que se forman de varios átomos. ¿Ya? Estos átomos que forman las moléculas se mantienen unidos por un motivo. ¿Ya? Se mantienen unidos porque tienen enlaces. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, un oxígeno con otro oxígeno que están unidos, están juntitos porque están formando un enlace. ¿Ya? La electronegatividad, bueno, cuando se forma un enlace, para que ustedes sepan, cuando se forma un enlace, que lo vamos a ver la última enlace que toca la próxima semana, cuando se forma un enlace, estos átomos están compartiendo electrones. ¿Ya? Al compartir electrones, se mantienen unidos
y forman un enlace, ¿ya? La electronegatividad me explica de que hay elementos que este enlace lo tiran hacia él. Ya, por ejemplo, tenemos, no sé, un oxígeno, por ejemplo, y un hidrógeno. ¿Ya? Este enlace no necesariamente está al medio de ambos. ¿Ya? Lo voy a escribir. Aquí voy a checar eso y lo voy a escribir para que ustedes vean. Y lo voy a también a aumentar de tamaño. Ya. Este de acá, por ejemplo, yo voy a escribir una O de oxígeno. ¿Ya? Y voy a escribir una flecha que es el enlace. Y lo voy a enlazar, por ejemplo, con un hidrógeno. ¿Ya? Este enlace que tenemos acá está formado por dos electrones, ¿no es cierto? Un electrón que pertenece al oxígeno, que yo le puse un puntito, y otro electrón que pertenece al hidrógeno. Y estos dos electrones están haciendo un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Ya? Lo voy a aumentar para que se vea mejor aún. Y pues ahí enchufé mi cargador. Entonces, este oxígeno está conectado al hidrógeno a través de un enlace. ¿Ya? Ahora, no necesariamente, como yo lo dibujé acá, no necesariamente este enlace se encuentra necesariamente al medio de los dos. Puede que a lo mejor este enlace esté más cerca del oxígeno, a pesar de que está enlazado, puede que esté más cerca del oxígeno, ¿ya? O por el contrario, puede que este enlace esté más cerca del hidrógeno, ¿ya? Eso se da porque a lo mejor el hidrógeno tira más los electrones hacia él. O se puede dar, por ejemplo, porque es el oxígeno el que atrae, el que tira hacia él los, eh, los electrones, ¿ya? Ahora, eso se llama electronegatividad. El elemento más electronegativo va a ser el elemento que atraiga hacia él ese enlace, que esté más cerca hacia ese enlace, ¿ya? El elemento menos electronegativo va a ser el que está más alejado del enlace. Y de igual manera, aumenta hacia la izquierda y disminuye hacia abajo. Y eso sería entonces lo que deberíamos ver hoy día.